Llegó por fin el día del Campeonato Mundial del 2021 entre el retador Jan Nepomniachtchi y Carlsen, el defensor del título, que lo defiende ya por varias veces, dos veces contra Nan, una vez contra Karyakin y la última vez en este 2018 pasado contra Caruana. Jan Nepomniachtchi, que tiene toda la carga psicológica encima, tiene que dar una excelente impresión. Y arranca Jan Nepomniachtchi con E4, peón de rey. Abre sus diagonales, ¿no? Para su alfil y su dama, obviamente. Controla el centro. Y sigue Magnus Carlsen con E5, que nadie, o bueno, al menos yo personalmente y mi compañero aquí ajedrez intensivo no se lo esperaba. ¿Cierto? Muy simétrico, sí. Muy simétrico. Esperábamos algo, Muy no sé, más dinámico, como una Pelican con C5, que le encanta a Magnus. más a estilo de Magnus, ¿no? Arriesgar, pero posicional y seguro. Exacto. Pero bueno, responde Jan Nepomniachtchi con caballo F3, atacando el peón D5, caballo C6, defendiendo y desarrolla pieza, y alfil B5, apertura española, también conocida como Ruy López. A6, la variante Morphy, variante principal, cuestiona al alfil, alfil A4, caballo F6, desarrolla pieza y ataca el peón D4, y Jan Nepomniachtchi se enroca, que es la línea principal. Si el Sí, caballo llega a capturar en E4, siempre, bueno, el hecho de que el rey siga en el centro, peón de 5 va a caer. Entonces alfil E7, prepara su enroque. Torre E1, B5, alfil B3 y enroque corto, que no es la variante principal. sí, Que tienta a entrar en un gambito Marshall, básicamente. Aquí hay varias correcto. respuestas. Entrar en el Marshall con C3, a un anti-Marshall con D4 o con A4, o lo que jugó Nian Neponiachi, que es con H3. Sí. Y sigue Magnus con la primera sorpresa de la partida, que fue caballo A5. Caballo 5, sí. Sí. Esto es muy típico en estas posiciones, ¿no? Como no se hizo C3, el alfil no puede reagruparse por C2, entonces directamente quiere cambiarlo, deshacerse de ese alfil y ganar la parejita de alfiles, ¿no? Exacto. De pronto expandirse con un C5, un alfil B7, ¿no? Algo así. Pero obviamente a costa, bueno, a costa de un peón. Exacto, a costa de un peón. Dinámica ese sacrificio. Que bueno, Jan Neponiachi acepta, a menos que quiera quedar inferior, además de perder la pareja de alfiles. Caballo por E5, caballo por B3, A por B3, alfil B7. Entonces, ¿qué hay que deducir de esta posición, Diego? Bueno, que ya acá el negro tiene un peón, el blanco tiene un peón, pero el negro tiene mucha compensación dinámica porque tiene la pareja de alfiles. Esto usualmente se llega a posiciones abiertas, ya sea por un D5, un alfil D6, torre 8. No, no está fácil, porque también la estructura del blanco no es la ideal, ¿no? Pero eso es lo de menos. Hay mucho dinamismo para el negro aquí. Sí. Exacto. Alfil D6, D5, torre 8. Y es Peón de E4. muy típico ver a partidas de gran nivel que básicamente los jugadores sacrifican un peón a cambio de la pareja de alfiles, que es muy normal. Y la compensación, bueno, viene por sí sola, ¿no? Magnus, Sí. digo, Nepomniachtchi defiende su peón D4 con D3. Y ahora D5. ¿Por qué D5? Ajedrez intensivo.
D5, bueno, usualmente la idea acá, en estas posiciones, ¿no? Es tratar de aprovechar la pareja de alfiles al máximo, ¿no? Entonces con D5 tratas de aprovechar esos alfiles para abrir la posición, porque según los conceptos, cuando tenemos pareja de alfiles, usualmente lo que se debe buscar es abrir la posición para controlar mayor cantidad de diagonales. Con D5 buscamos esa idea, ¿no? Tratar de potenciar esos alfiles. Exacto. Además de que básicamente, por ejemplo, si se juega algo más pasivo como un D6, después de caballo F3, realmente este alfil está bloqueado básicamente por estos dos peones. Pero es que se juega D5 para tratar de desbloquear ese alfil lo más que se pueda. Con D6, el alfil está comiendo sobre un muro de piedra, básicamente. Por eso es que D5 aquí es la jugada. También añadiendo más, ¿no? E por D5, dama por D5, se centraliza la dama, además de que, bueno, no queremos que termine en mate tampoco. No suele pasar en los campeonatos de mundial eso. Y por eso dama F3. Que desde el punto de vista lógico tiene sentido. Si tienes peón de más, cambiar piezas suele ser beneficioso, ¿no? Pero desde el punto de vista psicológico es difícil intentar entrar en un final contra alguien como Magnus Carlsen, que toda su carrera básicamente se la ha hecho a punta de ganar finales como estos, ¿no? Que lo que no es raro en él. Pero bueno. Y juega alfil de 6. Aquí también era posibilidad cambiar dos veces en F3, doblando peones, pero ahí entregarías tu pareja de alfiles, que era tu mayor compensación por el peón. Entonces, mejor alfil de 6, más de que te quitas de la acción de la torre, por si acaso. Y rey F1. ¿Por qué rey F1, Diego? La jugada es interesante, ¿no? Básicamente acá Nepomniachtchi estima que, bueno, eh, se va a llegar a un final, obviamente, ya sea por dama por E5 o, o dama por F3. Entonces, al estimar esto, acerca más el rey, ¿no? A que participe en el final, ¿no? Entonces, rey F1 me gusta, es flexible, es una jugada útil porque, bueno, te vas a acercar a un final y es una jugada correcta, definitivamente. Exacto. Además de que, bueno, realmente se fuerza básicamente un cambio de damas porque hay que notar que el alfil en B7 está completamente indefenso y no hay manera de defenderlo al mismo tiempo de, bueno, mover la dama, ¿no? Entonces el cambio de damas es inminente. Y juega Magnus Carlsen torre B8, que esto ya se ha jugado con anterioridad, 4 partidas, que pone básicamente una amenaza táctica y es básicamente jugar dama por E5, ya que el alfil está completamente defendido, ¿no? Obviamente Nepomniachtchi no se va a comer esto y juega dama por D5. Y aquí la mejor captura es obviamente caballo por D5. ¿Y por qué? Ah, bueno, eh, la idea de tomar de alfil, si bien es errónea porque la mejor pieza centralizada usualmente va a ser un caballo antes que un alfil, porque el alfil de por sí, como he dicho, el capa, ¿no? Son de largo alcance. Entonces, ser una pieza de largo alcance no es que mejores mucho centralizándola si ya de por sí está trabajando bien. El caballo, por otro lado, es una pieza de muy corto alcance. Entonces, al centralizarlo, hay un mayor control de número de casillas, por consecuente, usualmente es beneficioso. Entonces, al hacer caballo por D5, centralizas el caballo, no estorbas la posición, hay armonía. Y bueno, para más piedra amenazas caballo B4, buscas ideas con caballo F4 en un futuro, controlas la casilla de 3 para un alfil. Muy, muy bueno caballo por D5. Es la mejor, de hecho. Exacto, y me parece que es la mejor captura. Además de que, bueno,
se estorba de alguna manera un posible desarrollo del caballo a C3, ya que vendría un alfil B4 clavando. Y entonces sigue Jan Nepomniachtchi con alfil D2, que básicamente se anticipa al salto del caballo en B4. Que, bueno, en caso de que se hiciera, o bien se puede entregar el alfil por el caballo, entrando en un medio juego cerca de un final de pareja de alfiles contra pareja de caballos, que suele ser más beneficioso que una pareja de alfiles contra caballo y alfil, ya que, como bien se sabe, las piezas homogéneas coordinan mucho mejor. Claro. Bueno, y aquí Magnus Carlsen juega C5, lo que bueno, gana un montón de espacio, además de que es importante en este final fijar esta estructura del blanco. ¿Por qué? Porque es una mayoría de peones torpe. ¿Por qué torpe? Porque es una mayoría de peones que no se pueden mover muy fácilmente y hay un peón doblado en B, ¿no? Peones doblados en B. Entonces la idea es básicamente fijar lo más que se pueda este avance de estos peones. Sí, sí. Y entonces sigue. Es increíble cómo Magnus encontró tanta compensación, ¿no? En un sacrificio de peón, incluso en un final, ¿no? Porque uno pensaría que cuando uno sacrifica un peón, usualmente tiene que ser para conseguir un ataque lo suficientemente fuerte o una ventaja material. Pero es muy difícil sacrificar un peón, entrar en un final, a pesar de que tengas pareja de alfiles con peón de menos y jugarlo, ¿no? Jugarlo a ganar, que es bastante interesante, ¿no? Exacto, básicamente. Bastante Y instructivo. eso creo que se puede ver más que todo por dos cosas, ¿no? La ya mencionada pareja de alfiles que tienen líneas bastante abiertas, que, bueno, es la verdadera compensación de tener pareja de alfiles. Por ejemplo, si se tiene pareja de alfiles en una posición cerrada, no habría compensación alguna, pero como es una posición abierta, la pareja de alfiles vuela. Además de la obvia rareza, diría yo, en el desarrollo de las piezas blancas, ya que, por ejemplo, este caballo en B1 no se ha desarrollado, el alfil en D2 se ve un poco raro, pero cumple una función, que es mirar siempre un caballo que caiga en B4. Y bueno, compensación hay por montones, ¿no? Y caballo F3, que no lo habías mencionado, que es básicamente una jugada de medio espera y mejora de la posición. Que bueno, no decide mucho. Que por ejemplo, avances contraproducentes serían cosas como C4, dejando las casillas de B4 y D4 bastante débiles. A C3 casi siempre tenía un problema de flexibilidad. Y era que básicamente el peón de B3 siempre iba a estar propenso a un alfil de 5 en un futuro. Que el peón de B3 es muy difícil de defender. Y también había un plan bastante interesante aquí que yo había analizado mientras veía la partida en vivo. Y era un posible caballo A3 que tenía el problema que después de caballo B4 las blancas están congeladas en cierto sentido. ¿Por qué? Eso me acuerda a una posición muy típica que es cuando uno juega contra el sistema Cole, o digo, el sistema Londres, ¿no? Donde te meten un caballo B5 muy, muy rápido y te toca hacer caballo A6. Entonces, algo parecido, ¿no? El caballo en B5, por muy raro que se vea, en este caso se ve perfecto porque es un final, es mucho más activo que el caballo en A3. Y como dices, esto está congelado. Entonces, definitivamente, con caballo A3 seguido de caballo B4 es como la medio refutación, ¿no? Empiezas Ujú. a sufrir de, de blancas. Y esa es la cosa. Por ejemplo, yo recuerdo analizando la idea que yo tenía con caballo A3 era jugar un C3 en algún momento con idea de caballo C2 y jugar un D4 o B4 en algún momento. Pero después de caballo B4, las blancas tienen un problema de
falta de movimientos buenos. Porque bueno, con un C3 siempre hay un alfil por seguido de un caballo por, lo que es desfavorable. Y las blancas realmente no van a poder mover este caballo ya que está sujeto a la defensa de C2 ahora. Traerían una posición de congelamiento. Entonces, bueno, por ello fue que se jugó caballo F3 más flexible. Y torre D8, que fue sorprendente al principio, pero entendiendo la posición un poco más a profundidad, se puede saber por qué. Sí. Se Peón de C2, el anticipa. peón de D3, peón de B3. O sea, la Básicamente. columna E no se puede ocupar, básicamente. O sea, y si se puede ocupar, no sirve de nada porque está bien controlada. O sea, la casilla es 5, la casilla es 6, la casilla es 7, la casilla es 8, todo eso está controlado. Entonces, si te dobles, la columna E no sirve de mucho. Pero en los juegos, ¿no? Las debilidades, el punto C2, el punto D3, el punto B3, sí son fáciles de jugar en contra de ella y se pueden atacar. Entonces, torre D8 va con el plan de mirar el punto D3, controlar un posible D4 y preparar caballo B4 también, sí. Y la Exacto. columna no es que importe mucho ahorita. Además de que, bueno, como que siempre se anticipan posibles C3, ¿no? Y por cierto, y siempre que haya un caballo B4, las blancas realmente no quieren cambiar, ya que, bueno, básicamente abrirían la columna C a favor de las negras sobre el peón retrasado y fijado que quedaría en C2. Por ello es tan fuerte ese plan de torre D8 y Otra cosa caballo que cabe B4. recalcar acá es precisamente eso, ¿no? Que, bueno, caballo B4, exacto, si te comen, abres la columna C y al hacer torre D8, preparas torre a C8 porque volver a mover la torre a E8 y luego llevar la otra torre a D8, básicamente el plan, ¿no? Entonces, sí. Ujú. Y bueno, y se juega caballo C3, con idea de cambiar caballos ya, ¿no? Pero esto obviamente hace una concesión, es que básicamente a caballo B4 te toca defender el peón de C2 por el momento de manera pasiva, ¿no? Con una de las torres. Yo había pensado torre a C1, que me parecía un poco más normal. Pero bueno, Jan Nepomniachtchi estima que la torre en A está mucho mejor y más activa que la torre en E, ¿no? Lo que tiene mucho sentido, ¿no? Porque objetivos en E no hay realmente. Ujú. Pero un objetivo en A siempre lo hay, ¿no? Y es el peón de A6 que podría llegar a quedar de uno en algún momento. Y las negras juegan torre a C8. Lo que, bueno, prepara para el completo juego sobre las columnas C y D. Cualquier avance, cualquier empuje de los peones del blanco va a crear alguna complicación a favor del negro. También que, bueno, se podría pensar en un C4 en algún momento. Por lo que, bueno, se anticipa ahora Jan Nepomniachtchi. Ahora un C4 se puede tomar con el peón de B. Y a la recaptura se puede jugar D4, básicamente, dejando eso como opción. Además de que se propone una idea estratégica bastante importante, ¿no? Que también se verá pronto en la partida, Diego, ¿no? Como ya sabremos. Um, y sigue Magnus Carlsen con caballo C6, que fue una sorpresa total, diría yo. ¿No, Diego? Perdón. No importa. Caballo C6 fue una sorpresa total, ¿no crees? Claro, porque es que el caballo en B4 estaba bien ubicado. Tocaba en C2, tocaba en D3. Si lo cambiabas, habría la columna C, que era mi idea, ¿no? La torre en C. Pero el caballo en C6, aparte de cortar la torre en C, que es lo de menos, la casilla B4 es la casilla ideal para el caballo. No creo que encuentre una mejor casilla para el caballo, sino después de 6 7 movimientos. Entonces el caballo en B4 estaba bien. De Exactamente. pronto mejorar el alfil de D6 sí hubiera sido un plan, porque el alfil si no está jugando. El alfil en B7 cumple un rol que es siempre mirar F3 y la casilla D5. O sea, acá.
Si me hacen un C3, el punto B3 queda débil, entonces puedo meter alfil D5, que puede ser un plan recurrente tocando en B3. Y si me hace C4, tac, 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 y me como un peón limpio, ¿no? Ujú. Entonces, pero el alfil de D6 sí como que le falta actividad, ¿no? Porque aparte de defender el peón de C5 y mirar hasta la diagonal H2, B1, B8, ¿no? No hace mucho más allá de eso. Entonces, un plan interesante hubiera sido alfil F8 para alfil G7 y alfil H6 y básicamente, pues, involucrar la última pieza en el juego, ¿sabes? Ujú. Básicamente, además de que, bueno, como que ese nos parecía el plan más correcto, ¿no? Que básicamente jugar alfil a F8 y, bueno, digamos a cualquier jugada del blanco, no sé, pongamos algo como rey E1. Era jugar algo como G6. Intentar sacar el alfil por esta diagonal, que va a ser, bueno, bastante importante. Además de que, bueno, poner el alfil en F8 desbloquea la acción de la torre, que también era importante. Pero bueno, caballo C6 una sorpresa total, ya que, bueno, como que estorba un poco la acción de la torre, ¿no? Y la acción del alfil al mismo tiempo. Pero obviamente quiere reubicar el caballo por E7. Y alfil E3, que, bueno, ya que el caballo volvió a C6, estaba mirando sobre D4. Y ahí Amnetomiachi pensó que era indispensable controlar la casilla de D4 una vez más, ¿no? Controlarla un poco más. Y Magnus Carlsen sigue con su maniobra. Caballo E7. Caballo puede venir a F5. A G6. Y alfil F4. Que el módulo dice que es una imprecisión, pero a mí me parece una jugada bastante humana. Y desde el punto de vista humano me parece bastante buena, ¿no? ¿Por qué, Diego? Sí, alfil F4 es que es la idea, ¿no? Porque si el rival tiene pareja de alfiles y tras caballo E7 puedes cambiar el alfil, pues uno lo hace, ¿no? Exacto. Parece lo ideal. Ya cuando el Lo más caballo... humano. Sí, exacto, lo más humano, ¿no? Ya con el caballo en E7, el alfil no puede regresar a F8. Entonces alfil F4 se ve como la mejor jugada y la más humana incluso. Ya que bueno, como se sabe, cuando la pareja tiene, cuando el oponente tiene pareja de alfiles, uno de los mejores planes suele ser cambiar esa pareja de alfiles a todo costa, ¿no? Pero bueno, Magnus se deshace de la pareja de alfiles igualmente, pues no había manera de conservarla igualmente. Entonces alfil por F3 doblando peones, G por F3, alfil por F4 y caballo por F4. Y llegamos a este final bastante interesante, donde básicamente las blancas tienen peón de más, pero tienen dos parejas de peones doblados. Este peón que, bueno, es aislado Aislado y y como una mayoría sabemos, torpe. la mayoría torpe, ¿no? Que, bueno, le da una compensación enorme a las negras, como sabemos. Juega torre C6, Magnus Carlsen, defiende a su peón de A6. Torre E1, ya como el caballo no está atacando C2, porque se intercambió, no se intercambió, está en E7, vuelve la torre a la columna, ¿no? Ganando un tiempo sobre el caballo. Y juega caballo F5, que como mira la casilla de D4, que sería un excelente casillón, y no se podría jugar C3 porque cae el peón de B3, toca jugar C3 ahora o nunca, controlando completamente la casilla de D4, a costa de dejar el peón en D3 como una posible debilidad. Caballo H4. Ya Magnus empieza a toquetear las debilidades, ya que por ello intercambió ese caballo en F3, ese alfil por el caballo en F3, ¿no? Torre 3, única para seguir defendiendo el peón. Y rey F8, que no es la más precisa. Aquí lo más preciso que habíamos comentado con mi amigo Diego
es básicamente la excelente jugada, signo de exclamación G5. ¿Por qué, Diego? Claro, claro. Es que rey F8 no cumple una función en específico aparte de tratar de derribar el rey al juego, pero no lo vas a involucrar por E7, porque la torre N3 no va a desaparecer mientras que el caballo esté en H4, porque ese caballo no se puede expulsar. Entonces, llevar el rey a F8 no es lo más preciso verdaderamente, porque no cumple una función específica, no es una jugada de mejora como tal. Lo único que controla es la casilla de 7, pero una mejora muy mínima en comparación a lo que se pudo haber hecho, que era un G5, con la idea de, bueno, fijar otra vez eh, los peones, que son debilidades, porque el peón de H3 es un peón aislado y el peón de F3 es un peón doblado aislado. Entonces, tratar de fijarlos y jugar en contra de esos peones de esa manera, ¿no? G5, caballo G2, caballo E2, caballo G6, torre F6. Básicamente jugar así, ¿no? Ujú. Tratar de aprovechar trabajar las debilidades. Rey F8 Y yo muy tímida, ¿no? recuerdo estaba calculando esta variante mientras veíamos la partida en vivo y no encontraba realmente jugadas útiles aquí para el blanco que no suelten la ventaja, ¿no? Porque aquí, si te soy honesto, después de esta serie de jugadas, el negro está muy bien. Ya el negro ya ganó un aire, ¿no? Se dio un aire con ganancia de tiempo. Caballo en G2 está bastante raro. Mientras básicamente, como dijo Diego, ¿no? Este peón completamente fija las dos debilidades más grandes del blanco, ¿no? Pero bueno, se jugó rey F8, que bueno, tiene ese plus de controlar que la torre no entre en E7. Y Nepomniachtchi va por el cambio. Caballo G2, caballo F5 no quiere cambios. Y ojo, que se amenaza también el peón de D3, entonces toca mover con ganancia de tiempo. Entonces, torre 5, contraatacando al Claro. caballo. Y G6, defendiendo. Para no mover el caballo, ya que está en una excelente posición, ¿no? Controla bastantes casillas. Y ahora el problema late en qué se va a hacer con el peón de D3, ¿no? Mm, Aquí había una manera de defender, que era básicamente con rey E2, pero había una variante bastante molesta, que era después de F6, torre E4, caballo D6. Mínimo, aquí las negras obtienen una repetición, ¿no? Después de un torre 3, caballo F5, torre 4, caballo D6, ¿no? A menos que, bueno, quieras intentar ser un módulo y en vez de mover la torre a E3, la muevas a H4 y puedas hacer esa jugada sin que alguien se ría de ti, ¿no? Porque, bueno, esa torre está rara ahí. Y puede que no vuelva con vida, que es lo peor. Es muy de máquina esta jugada. Por ello, no entra en esta variante. Y deseo jugar caballo E1 para defender el peón de D3, que el módulo la marca como imprecisión, pero para nada desde el punto de vista humano lo es. Y caballo G7, que fue una pequeña sorpresa, ¿no? Pero después viendo más a fondo, ya se supo que el caballo, bueno, tiene bastantes casillas interesantes, desde E6, torre sí. E4, que fue interesante, también parece una jugada muy de módulo, ¿no? Muy Sí. curiosa. La idea creo que radica de que al llevar al caballo 6, la casilla F4 como está débil, puedes tratar de llevarlo allí, la casilla G5 también, y como es un plus de caballo F5, porque el caballo F5 controla D4, que puede llegar a ser algo crítico, ¿no? Preparar con D4 con un torre D1, algo así. Pero con el caballo en E6, evitas D4, controlas F4, que es el peón débil que precisamente quieres controlar. Puedes
pasar al caballo de G5 en algún momento y cierras la columna E, que puede volverse un poco importante porque, bueno, ya hay menor cantidad de piezas, el control de esa columna es menor, entonces me agrada esta maniobra, me agrada bastante. Sí, además de que, bueno, también pudo haber sido una jugada interesante de espera, ¿no? Que realmente no daña la posición, sino la mejora ligeramente. Y juega F5 Magnus Carlsen. Encuentra el tiempo para expandirse un poco y dar un poco más de espacio al rey para avanzar. Al mismo tiempo que, bueno, gana un tiempo. Torre E3. Defiende al peón como plus. Y caballo E6. Caballo, como sabemos, tiene casillas importantes ya, como lo son G5 y F4. Caballo G2. Previene completamente caballo F4. Y a caballo G5 simplemente hay H4, ¿no? Y el caballo tiene que regresar. Entonces por ello viene la jugada clave Cuatro. de... Viene la jugada clave de Magnus Carlsen, que es B4. Que es un jugador. Hay que ser honestos. ¿Por qué, Diego? Esta fue buenísima. Uh-huh. Sí, está no brutal. B4, sí. B4 Parecería simplemente... contraintuitivo, ¿no? Porque uno dice, oye, pero es buenísima porque habilita la casilla D4 o da la posibilidad de atacar de manera más eficiente las debilidades D3, B3 y B2, ¿no? Entonces es bastante bueno un doblaje en B, donde B3 queda débil. Es buenísimo, básicamente, esa jugada, es bastante buena, bastante precisa. Exacto, Sí, diría la mejor de la posición, si te soy honesto, ¿no? Por sí sola no amenaza mucho, pero realmente la verdadera amenaza es torre B8, ¿no? Que una torre llega a B8 y el peón en B3, bueno, como ya sabemos, una debilidad, ¿no? sí. Y ya me pone jugó rey E2. Yo había considerado aquí en este momento C por B4, que ya es mala, o bueno, imprecisión diría yo. Que después de C por B4, C por B4, las blancas quedan con estos peones horribles, ¿no? Sí. Que bueno, todos los peones son debilidades y pueden ser fácilmente atacables. Que después de torre A4 simplemente torre D4. Y las negras, bueno, están mucho mejor, ¿no? Pero bueno, a B4, rey E2 y con rey E2 básicamente vas a perder el peón de B3, diría yo. ¿Por qué? Por el siguiente movimiento. Torre B8, se amenaza a abrir la columna, ¿no? Tomar y tomar. Y rey D2. Como sabemos, no hay manera de defender el peón de B3. Ninguna torre puede venir a ningún lado. La única manera hubiera sido torre B1, que hubiera dado aún más pasividad, ¿no? También hubiera venido ahí un torre B6, doblando sobre B3. Entonces a rey D2. Y a B por C3, básicamente tienes que capturar con el peón, dando de vuelta el peón de más que tenía. Porque si capturas con el rey de nuevo, ¿no? Tienes esta estructura bastante horrible. Pero no solo eso, sino que también el rey está un poco raro aquí. Y como ya sabemos, la casilla de D4 va a ser hermosa para el caballo de 6. Por ello toca tomar con el peón de C. Y torre por B3. Magnus en este momento recuperó el peón de menos que tenía, con mejor posición. Rey C2. Ataca la torre. Ojo, que yo había comentado de reojo, ¿no? Que torre 6B6 perdía por torre por E6. Y al jaque te mueves a C1 y pierdes pieza, ¿no? Entonces toca devolver la torre.
torre B7 y H4. Que bueno, ah, Buenísimo. los peones torres son excelentes fijadores, ¿no? Fija cualquier avance Sí. posible. Más de que, bueno, como No, es un... y en algún momento, ¿Sigue? puedes hacer H5 y no sé, llevar el peón hasta H6 de pronto incluso. Ujú, Interesante, ¿no? ujú. Tomar en G6, buscar contrajuego en la columna H, algo así puede salir rentable. ¿Qué Una jugada muy pasa? buena, aparte de fijar, profiláctica también, muy buena esa. Exacto, ¿no? Como que fija muy bien todo este flanco de rey, además de que, bueno, como ya habrás dicho, los peones torres sirven tanto como para crear un peón en H6, fijando ese peón en H7, que puede llegar a ser una debilidad por la séptima, o cambiar en G6 para librarte de tu debilidad y abrir la columna H a tu favor, que es una de las mejores funciones que tienen los peones torres en los finales. Rey F7, mejora el rey Magnus. Y torre 3E1, que desde el punto de vista, a simple vista diría yo, valga la redundancia, se ve rara, pero me parece bastante útil, ya que se anticipa un posible doblaje, ¿no? Ya que esta torre controlaría F4 y se podría doblar contra el peón de A. Rey F6, Sí, este caballo. sigue mejorando el rey, ¿no? Y caballo E3. Ah, aquí yo había comentado algo durante la partida y era que básicamente estos dos caballos se oponían el uno al otro, ¿no? Ya que luchaban por las mismas casillas. Si, digamos, en este momento el caballo se fuera a C7, el caballo podría ocupar la casilla de F4 en algún momento. O también de manera opuesta, digamos que el caballo de G2 se mueva. El negro podría ocupar la casilla de F4 en algún momento. Entonces, por ello, los caballos se oponen el uno al otro. Entonces, por ello, una vez que el caballo blanco de G2, que está un poco mal ubicado, aunque controle la casilla de F4, está cumpliendo ese rol y es un rol bastante importante, ¿no? Después de caballo E3, hay que notar que la casilla de F4 se va a resentir bastante y va a ser propiedad de las negras muy pronto, ¿no? Y bueno, sigue Magnus con torre D7. Como ya sabemos, al jugar C3, el peón de D3 resultó siendo una debilidad. Que bueno, por ahora está defendida por el rey, pero ya van a haber temas, ¿no? Con caballo F4 y un doblaje de torres, puede ser. Entonces, caballo C4 se anticipa, ¿no? ¿Por qué se anticipa, Diego? Pero no se te haya olvidado. Ah, torre de 6 claro. Peón de 3 es débil, entonces. Y bueno, ganamos un tiempo, que de igual manera ganamos con la torre en B7, con torre, exacto, torre 5 caballo E5, cuando la torre estaba en B7, caballo A5. Y una jugada muy útil, ¿no? Precisamente, centralizamos el caballo, evitamos torre D6, amenazamos caballo E5. No, no encuentro problemas, ¿no? Y como sabemos, los mejores lugares para recibir de un caballo es donde no hay peones donde puedan atacarlos, ¿no? Estas dos filas abiertas, no hay peones. El caballo es un dios aquí. Más de que bloquea el peón de C5. Y las negras se anticipan a cualquier caballo E5 y juegan torre E7. Que en algunos casos a caballo E5 siempre hay un caballo de 4 bastante chistoso. En este momento no. Pero en un futuro sí. Y es un, y es un recurso que Magnus usa o intenta usar en un futuro. Y viene caballo 5. En este momento no funciona
Yo pensaba en este momento durante la partida que caballo de 4 funcionaba, pero no funciona, ¿no, Diego? Claro, no. A caballo de 4 simplemente tomas y a C por, bueno, la torre está atacada, ¿no? Me lo comí entero durante la partida. Entonces, bueno, toca quitar la torre. Torre de 6. Y aquí Nepomniachtchi hace una elección bastante interesante. Que es básicamente, bueno, jugó su primera partida en el campeonato del mundo. Llegó a tener peón de más, pero después llegó a estar un poco peor. Ya es tiempo para que Jan Nepomniachtchi descanse por el día de hoy, ¿no? Y decide repetir jugadas con Magnus Carlsen, que encantado acepta jugando piezas nuevas. Mañana va a ser el round número 2, que también voy a comentar con el Diegazo. ¿Cierto, Diego? Sí, claro, está bien. Está, por cierto, muy interesante, muy buena. Muy instructiva, como en un final, a pesar de que parece difícil, ¿no? Pero con un final, con peón de menos, jugarlo a ganar es maravilloso. Y algo que, bueno, Magnus Carlsen hace ese tipo de cosas, ¿no? Te entran a un final con peón de menos y de milagro, si no te gana, te salvaste por un milagro, ¿no? O eres Niam Nepomniachtchi, básicamente. Y bueno, tenemos las primeras tablas y seguiremos con la cobertura para mañana, el round número 2. Chao, chao. Chao, chao.